Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, yo sé que ya es un poco tarde, valga la redundancia. Vamos a tratar de hacer práctico el estudio de esta mañana de la palabra de Dios y le vamos a pedir a nuestros hermanos de ahí arriba que nos pongan nuevamente el versículo que teníamos ahorita de 2 Timoteo 2:15. Ok, hay una palabra en específico que quiero que entendamos y es la palabra aprobado. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, ¿qué nos recuerda? Pues nuestra época de la escuela. O sea, los papás nos decían, tienes que ir a la escuela y tienes que aprobar todo, tienes que hacer tu máximo esfuerzo. Y si recordamos nuestra época de estudiantes, ¿cómo era la forma como calificaban los maestros? Decían, 2 puntos para tarea, 8 puntos para el examen. La filosofía de mis compañeros de secundaria era tener los 2 puntos de la tarea y aunque sacaran 4 en el examen, sumando 2 más 4, les daba la mínima calificación de 6. ¿Cierto o no es cierto? Así era. O sea, procurábamos más que hacer esas tareas, aunque fueran fatigantes, aunque fueran desgastantes. Recuerdo que teníamos un maestro de química, éramos el grupo más fastidioso en su época. Llegamos al punto de hacerlo explotar emocionalmente, que dijo, yo no vuelvo a pararme con este grupo. Y entonces, como venganza, el maestro dijo, voy a dejar 3 tareas. Quiero que me traigan 80 hojas llenas de toda la información de lo que tenga que ver con el nitrato, con el ozono y no me acuerdo con otra cosa. En ese tiempo circulaba una enciclopedia que se llama Cumbre, que tenía muchas letras, y lo que hacíamos todos, hacer la letra más grande para poder completar esas 80 páginas y lograr cumplir con una tarea que era desgastante. De antemano sabíamos que cuando el examen viniera, pues no le íbamos a pasar, pero decíamos, cumplimos con 2 puntos de tarea, 4 puntos del examen y tenemos nuestro bien ganado 6. Así era el proceso. Quiero hacer una comparación de la cuestión académica, de la forma de calificar, con la experiencia de 3 personajes. El primer personaje que vamos a ver es uno que está registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 17 al 19. Ustedes la historia la conocen, es la historia del profeta Elías, y quiero hacer la siguiente analogía. Vamos a pensar que Dios le determinó a Elías, para ganar los 2 puntos, el equivalente a la tarea, hacer ciertas actividades, pues que iban a demostrar que él como profeta podía cumplir con esos 2 puntos de la tarea. ¿Cuáles fueron las cosas que tuvo que hacer Elías? El primer punto fue que Dios le dio la orden de presentarse delante del rey Acab y decirle ¿qué cosa? ¿Que no iba a llover por cuánto tiempo? Por 3 años. Fíjense ustedes lo interesante. Cuando nosotros entendemos de cómo estaban distribuidos los 2 puntos de la tarea que nos exigían en la escuela, ni siquiera eran puntos, eran décimas. El maestro nos decía, esta tarea vale 3 décimas, esta tarea vale 4 décimas, y a final de cuentas tienes que completar tus 2 puntos. En el caso de Elías, la primera tarea fue ir y presentarse delante de Acab, el rey de Israel, el hombre que había llevado a la desgracia espiritual, valga la expresión, a esta nación, y decirle que por la palabra de él no iba a haber lluvia. La segunda tarea del profeta Elías fue irse a esconder en un lugar que de hecho no existe. Es más, quienes estudian arqueología bíblica no han podido ubicar dónde está el famoso arroyo de Querit. O sea, ven los mapas de la arqueología, de la geografía bíblica y no encuentran un punto donde poder ubicar exactamente ese arroyo de Querit. O sea, ahí tenemos que entender que había más que misericordia de parte de Dios, porque Elías tenía que ser no encontrado. Esa fue la segunda tarea. La tercera tarea que se le dio es nuevamente presentarse delante del rey Acab y decirle, Señor, o sea, ya el Señor determinó que nuevamente hay lluvia, y el recibimiento que le da Acab le dice, tú eres la desgracia de Israel, por tu culpa no hay lluvia, por esto y por esto. Yo no sé cuántos de nosotros, si la vida cristiana fuera ese tipo de estudiantes, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a cumplir con esa tarea? Yo le pensaría 2 veces. O sea, yo no me atrevería, por lo menos con este señor López Obrador, yo no me atrevería a la casa presidencial y decirle, el señor Jehová dijo que no va a haber nada, porque no sabemos las consecuencias a las que nos vamos a enfrentar.
¿O dejaríamos la comodidad de nuestra casa por irnos a refundir a un lugar donde no hay más que un pequeño torrente de agua? ¿Donde no sabemos cuál va a ser el alimento que vamos a tener? La tercera tarea para cumplir los 2 puntos era congregar a todo el pueblo y decirle que Jehová de los ejércitos era el Dios de Israel. Y desafiar a los 450 profetas de Baal. Pero fíjense ustedes, tratemos de pensar como estudiantes. Elías satisfactoriamente cumplió con los 2 puntos de la tarea. Pero entonces viene el riguroso examen. Cuando Elías escucha que Jezabel está dispuesta a matarlo, ¿qué hace el profeta Elías? Se esconde, huye. O sea, fíjense ustedes, la vida cristiana es bastante interesante. El versículo que leíamos, vamos a pedirles que nos dejen el versículo de procura con diligencia presentarse a Dios. O sea, el versículo nos dice, procura con diligencia presentarse a Dios, ¿como qué cosa? Aprobado. Pregunta, si esta mañana estuviera un ángel enviado por Dios y nos dijera, saquen una hoja en blanco, saquen una pluma y tenemos examen, ¿qué pasaría? O sea, nos va a pasar lo mismo que en la escuela. A veces el maestro nos decía, tenemos examen tal fecha, y estudiábamos todo, y cuando venía el examen, ni siquiera fue lo que nosotros estudiamos. ¿A cuántos nos pasó esto? Yo creo que a la mayoría. A veces teníamos maestros que no sé si tenían la intención o la orden de reprobarnos, de fastidiar a la gente. No lo sabíamos, pero bueno, ¿qué pasaría si esta mañana... ¿Qué pasaría? Dice Gaby que ya se aplicaba el examen correcto. ¿Qué pasaría si esta mañana estuviera el ángel de Dios aquí y nos pusiera ese texto y dijera, saquen su hoja en blanco y vamos a hacer examen? ¿Cuántos pasaríamos por lo menos con la calificación de 6? Déjenme decirles que para llegar al cielo la calificación de 6 no funciona. Porque dice San Pablo que hasta que lleguemos a la estatura perfecta del varón que es Cristo, nosotros podemos traspasar la frontera de la eternidad. Cuando Elías se presenta a ese proceso del examen, ocurre lo interesante. Pareciera que Elías no iba preparado para el examen. No sé a cuántos de ustedes les tocó ese maestro benevolente que cuando nos veían con la cara de aflicción, cuando nos veíamos que ya no sabíamos qué poner en la hoja, entraba el maestro y decía, tienen 5 minutos para sacar sus apuntes y contestar lo que alcancen a contestar en 5 minutos. O ese maestro benevolente que se ponía en el pizarrón a escribir muchas cosas y nos estaba dando las respuestas de ese examen. Pareciera que sucedió lo mismo con Elías. Cuando Elías estaba escondido en la cueva, dice la Biblia que se presentaron 3 eventos, y en ese silbo apacible se escucha la voz del Señor y le dice, ¿qué haces aquí? Y fíjense ustedes, era tal la confianza que tenía Elías, que cuando él pasó al proceso de graduación, Elías salió con honores. ¿Por qué razón? Porque está en el cielo. O sea, a pesar de todas las situaciones que él no estaba preparado para salir adelante, Elías aprobó satisfactoriamente la materia, que ahora está en el cielo. Vayamos a un segundo estudiante. ¿Qué pasaría si alguno de los presentes, obviamente yo creo que la mayoría tiene una carrera ya terminada, que ya tiene hasta un diplomado, alguna maestría? ¿Qué pasaría si ustedes fueran a un determinado trabajo y les dijeran, señores, ya buscamos y revisamos su currículum, pero ¿qué creen? Los estudios que ustedes tienen no sirven para cumplir el puesto para el cual se les contrata. Ustedes pueden ser contratados si reinicia nuevamente el proceso de estudiantes y vuelven a estudiar. ¿O qué pasa cuando hacemos un cambio de escuela y no preguntamos si revalidan las materias y nuevamente tenemos que empezar de cero? En la Biblia hay un personaje que se llama Pablo, que él tuvo que desaprender todo lo que había aprendido, volver a cursar una carrera, y la situación era diferente. Y ahorita les explico. En la secundaria todavía uno tenía la ventaja de que el maestro decía, tienes 2 puntos para tareas, 8 puntos para el examen. Pero resulta ser que cuando uno pasa a la preparatoria, ya uno tiene más que investigar que escuchar simplemente una clase. Ya uno tiene que meterse en más problemas y el maestro prácticamente se vuelve invisible para los alumnos.
Y a veces, en lugar eso de motivar al estudiante, yo veo que la gente dice, no, me quedo en esta situación. ¿Qué pasaría si nos dijeran esta mañana, todo lo que estudiaste no funciona y tienes que empezar nuevamente de cero? ¿Qué pasaría? De por sí los seres humanos somos dados a desmoralizarnos, a desanimarnos, pero ¿qué pasaría si nos dijeran eso esta mañana? Por ejemplo, Yola, tú que eres abogada, que te dijeran, para poder calificar en un empleo, tienes que retomar nuevamente la carrera. ¿Cuánto tiempo la carrera más la práctica más todo lo que tiene que ver? O los que son ingenieros, a pesar de todos los proyectos que hicieron para poder ganar una calificación, no funciona. ¿Cómo nos sentiríamos? Es más, voltearíamos hacia Dios y le diríamos, Señor, pero si con trabajos pasé la materia, ahora me resulta que esa materia o esa carrera que yo estudié no funciona. O Frank, en lo que tú haces, que alguien te dijera, tienes que volver a estudiar todos los cursos habidos y por haber, porque lo que tienes como carrera no funciona. San Pablo tenía una situación bastante interesante, y vamos por favor al libro de Filipenses. ¿Sí es Filipenses? A ver, permítanme. Vamos al libro de Filipenses capítulo 3, versículos del 5 al 8. Filipenses capítulo 3, versículos del 5 al 8. Y dice aquí lo siguiente: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Podemos decir que San Pablo en su época era el estudiante número 1 y que no había una persona que tuviera la capacidad que él tenía como discípulo de Gamaliel, como maestro de la ley. Era un erudito en todo el sentido de la palabra, pero a final de cuentas, cuando él tiene un encuentro con Jesús, la luz que resplandece lo tira, este hombre cae al polvo de la tierra y se tiene que levantar, no como el hombre orgulloso que caminaba persiguiendo a la iglesia, sino ahora tiene que entrar a la ciudad tocando el hombro de una persona porque estaba totalmente ciego. Todo lo que él tenía como conocimiento intelectual no funcionaba. Pensemos en lo siguiente: cuando una persona va a cambiar de religión, o sea, cuando una persona no está relacionada con la cuestión de la Biblia, y voy a retomar lo que se comentaba en la escuela sabática, hablando respecto a las costumbres, generalmente nosotros tenemos el problema, como cristianos que somos, que nos cuesta asimilar entrar a un hogar donde pues hay imágenes, hay otras cosas que son diferentes a lo que nosotros creemos. Yo tengo una experiencia que me dejó un poco así, poniéndome a pensar. Una ocasión me invitaron a ir a una iglesia católica y entonces yo tenía mis reservas, era demasiado legalista, y yo dije, no, yo soy adventista de tanto tiempo, ¿cómo voy a entrar a una iglesia católica? Final de cuentas accedí, escuché lo que el sacerdote dijo esa tarde, y cuando salimos, este hombre tenía la costumbre de saludar a todas las personas y mencionar su nombre y decirle algo significativo. Se me hizo bastante interesante porque la iglesia esta tiene más de 300 gentes y cada una de las personas que se encontraba con este hombre le saludaba, le daba su nombre, le decía su nombre y le daba una bendición. Me quedé admirado, dije, ¿qué detalle? Y entonces él me hizo una pregunta, dice, me dijeron que tú no eres católico. Dice, yo te voy a felicitar porque esta tarde hiciste algo que a mí me motiva a hacer algo más adelante. Dice, te voy a felicitar porque tú rompiste un esquema de que sin importar la religión, tú entraste. Entonces esto me indica que el día que tú me invites a tu iglesia, yo no tengo problema para ingresar a ella. Me dejó una lección muy marcada, o sea. Porque a veces nosotros tenemos una etiqueta que nos dice no puedes hacer esto, pero lo que decía aquel en la lección, o sea, no es que seamos iguales que las gentes, no es que nos adaptemos a una costumbre a la cual no estamos acostumbrados. Hace muchos años, una escuela sabática comentaba el siguiente incidente. Creo la lección era como de 1985, 1986, algo así, y la lección decía, el título de la lección era la iglesia cristiana en el mundo. Y entonces narraba la siguiente situación. Dice, ¿qué pasaría si usted esta mañana amaneciera en alguna parte del África y entrara usted a una congregación donde usted encontrara a todas las mujeres con el busto descubierto y están listas para adorar a Dios?
Hacía la pregunta, usted dice, ¿qué haría usted como cristiano? ¿Entraría a la iglesia? ¿No entraría? ¿Empezaría a etiquetar a la gente? ¿Empezaría a tener una serie de prejuicios? ¿Empezaría a decir muchas cosas? Pues simplemente no es de aplicar lo que dice de la tierra que hay fuera, haz lo que vieres, a la tierra que, sí dice, no, sí, a la tierra que fuera, haz lo que vieres, no se trata de eso. La cuestión de la cultura tiene que ver eso. Pero ¿por qué les comento esto? Porque San Pablo, el hombre que tenía la capacidad de ser el líder espiritual, de presentar el evangelio, bueno, no el evangelio, de presentar la cuestión de la ley como algo bien interesante, fariseo, un hombre con todos los principios, todo lo que aprendió en el proceso de Cristo tuvo que desaprenderlo. ¿Qué pasaría si para llegar al cielo nos dijeran ya cuando estamos a la puerta de entrada, nos dijera el Señor, ¿qué creen? Todos los que pasaron su vida como adventistas están descalificados para poder entrar al cielo. Imagínense ustedes. ¿Por qué? O sea, no es el conocimiento que hay aquí, es la relación que nosotros mantenemos con Jesús. ¿Cuáles fueron las tareas que le dieron a San Pablo? No los 2 puntos, sino que hicieron de San Pablo el estudiante que por excelencia habría de ganar la eternidad. Vamos a la Biblia, en el 2 de Corintios, capítulo 11. Yo no sé cuántos de los presentes estaríamos dispuestos a hacer que esto que le pasó a San Pablo. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24 en adelante. Lean ustedes con atención lo que dice. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, en ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de mi ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, entre trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Imagínense ustedes que para ganar esos 2 puntos en la Universidad del Cielo fuera la tarea que tuviéramos que realizar. Comentario. Cuando el apóstol San Pablo dice, de los judíos he recibido 3 veces 40 azotes menos 1, la regla era la siguiente, que el soldado romano daba 39 latigazos, y cuando llegaba al número 39, volvía a empezar el proceso por si se había equivocado al estar contando los 39. La punta del látigo tenía adicionalmente 12 puntas. Cada punta tenía una bolita metálica con picos. Es decir, que cuando el látigo pegaba en la espalda, no solamente la gente recibía el golpe, sino que la bolita cuando caía desgarraba por completo la piel. O sea, si eran el equivalente a 117 latigazos, ahora lo que dice San Pablo dice que naufragios, perseguido, arrastrado por las calles. O sea, imagínense para ganar solamente esos 2 puntos de la calificación lo que tuvo que hacer San Pablo. Es más, llegó el momento en que San Pablo dijo que él se consideraba como un abortivo, como una persona que no tenía nada, o sea, como el más insignificante. La pregunta es, ¿se graduó San Pablo, sí o no? Él dijo, ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado. O sea, San Pablo estaba en la situación de que a lo mejor lo que él había estudiado no funcionaba. Pero hay algo que me llama bastante la atención. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 7 y 8. Cuando les preguntaba si San Pablo se graduó en la universidad, vean lo que dice San Pablo. Desde el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y entonces hace una declaración solemne: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y entonces él dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. O sea, Elías, cuando estaba a punto de reprobar el examen, misericordiosamente bajó el maestro, lo animó, lo motivó, y Elías
se fue al cielo. Cuando Pablo estaba a punto de partir, a punto de recibir el hachazo por parte de Nerón, el emperador, por cortarle la cabeza, él dice: he acabado la carrera, he peleado la batalla, y señores, quiero decirles que la corona de vida está guardada para mí. Yo hay algo que me preocupa. El hecho de estar enfermo no me preocupa tanto. O sea, yo sé que a final de cuentas Dios nos da fortaleza, pero yo tengo una preocupación. Cuando mi padre murió, 3 años antes de que él muriera, él tuvo problemas del Alzheimer. Se volvió un hombre agresivo, se volvió una persona con demencia, con situaciones bastante críticas. Y entonces comentaba el neurólogo lo siguiente: muy posiblemente en el patrón de los hijos haya la posibilidad de que se repita esta situación. Para mí, mi mayor preocupación es que un día yo pierda la noción, no pueda recordar ni siquiera el punto donde estoy parado. O sea, dentro de mi trayectoria en la iglesia, yo creo que lo único que sé hacer, y al parecer lo hago bien, es poder transmitirle a la gente lo que yo sé. Y la verdad, para mí sería una muerte total el hecho que yo ya no tuviera la capacidad de poder retener, de poder transmitir. Es algo que me preocupa. ¿Y por qué se los digo? Hay ocasiones en que se me borra por completo la mente, no me acuerdo de nada. O sea, llevo en este año por lo menos 2 ocasiones en que llegué a un punto de algún lugar y no supe ni siquiera dónde andaba. O sea, yo, no sé, trataba de ubicarme, no sé. Honestamente es algo que me preocupa. Y si Dios quiere dejarme la enfermedad, no hay problema, pero por lo menos que pueda seguir teniendo yo la capacidad de recordar, de hablar, de ver. Eso para mí es lo más importante. Y se los pido en sus oraciones de que por lo menos la cinta no se borre, o sea, siempre tengamos algo que poder recordar. San Pablo, a pesar de las persecuciones, a pesar de que la carrera que estudió no servía para la salvación, a pesar de todo, San Pablo tuvo la certidumbre de decir: he acabado la carrera, he peleado la batalla y me queda guardada la corona, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman la venida. Pregunta es: ¿cuántos amamos la venida de Jesús? Ahí la muy como que le pensamos, o sea, estamos diciendo, bueno, si San Pablo tuvo que ser perseguido y yo voy a ser perseguido y tengo que llegar al cielo, como que ya la situación no es ¿cuántos amamos la venida de Jesús? Sin importar las circunstancias que nos rodean. San Pablo dijo algo bien categórico. Romanos 8, la parte final, dice que en todas estas cosas somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni los demonios, ni nada nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Esta es una victoria no de un hombre que nos está escribiendo algo en teoría, es la experiencia de un hombre que hizo bien su tarea, que calificó correctamente el examen, que aunque tuvo que reprender la carrera, ganó la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Hay otro personaje que todos conocemos y es la base de la creencia que tenemos nosotros, que es Cristo Jesús. Él no tuvo que venir a la tierra a hacer tareas, Él no tuvo que venir a hacer un examen escrito. Él tuvo que hacer un examen presencial, donde los ojos del universo, donde la gente de su tiempo, donde el diablo mismo se presentó delante de él. El inicio del ministerio de Jesús es que se le presente el diablo mismo con tentaciones. ¿Y cuál fue la causa por la cual el Señor Jesús salió victorioso en esas tentaciones? No, pero antes de escrito está, dice que estuvo 40 días orando con su Padre en el desierto, sin comer. O sea, esto no quiere decir que nos vamos a meter en un monasterio, 40 días vamos a estar golpes de pecho, comiendo ceniza, acostándonos en el suelo, traer la cabeza rapada como los Hare Krishnas, no. Para que el Señor Jesús pudiera salir victorioso en el embate con el enemigo, es que tenía una comunión con su Padre. Las tentaciones que le puso el enemigo eran tentaciones reales, sí. O sea, ¿quién después de 40 días de no haber comido le dicen, si tienes la capacidad de decirle a esas piedras que se conviertan en pan, hazlo? O sea, simplemente por horas de no haber comido, estamos que el estómago, bendito sea Dios, aquí tenemos un espacio para comer algo y por lo menos soportar la llegada a casa y tener algo de alimento en el estómago. Pero imagínense no tener nada.
Pero la oración fue lo que le dio fortaleza. El conocimiento de la Biblia fue lo que le permitió la oportuna respuesta a las tentaciones del enemigo. Ahora, hay una situación que me llama la atención. No sé si ustedes recuerdan este incidente cuando Juan está encarcelado por Herodes. Juan está desanimado y él manda a sus discípulos y le dice: ¿es realmente este el que estábamos esperando? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Los cojos caminan, los ciegos pueden ver, los mudos están hablando. O sea, Él no le dio una cátedra de teología donde le dijo: mira, yo te voy a explicar los 10 mandamientos, yo te voy a decir en qué consiste el proceso de la salvación. De una manera práctica le dijo el Señor Jesús a los discípulos de Juan: díganle a Juan que los cojos están caminando, que los ciegos están viendo, que los mudos están hablando, que la gente que estaba presionada por el demonio ha sido liberada. Si al Señor Jesús le hicieron una evaluación en cuanto a su desempeño, ¿qué calificación le darían? Él hizo una declaración bien interesante: de los que tú me diste, a ninguno perdí. Vean la clase de maestro, la clase de estudiante. Y cuando Él llegó a la cruz del Calvario, se coronó con honores cuando Él declaró la frase que es: consumado es, todo ha terminado. Y el libro del Salmos dice que cuando Él ascendió al cielo, se hace una declaración donde dice: alzado puertas vuestras cabezas y entrará ese Rey de Gloria. Y los ángeles preguntaban: ¿y quién es ese Rey de Gloria? Jehová, el fuerte, el que salva. Amados hermanos, yo espero que esta analogía de lo que fue nuestro proceso educativo, del hacer tareas, de ver cómo con el sacrificio se pueden tener muchos logros, que la vida de estos personajes que de alguna manera nos dejaron una directriz para poder direccionar correctamente nuestras vidas. El libro de Corintios, en el capítulo 10, dice que estas cosas se escribieron para que nosotros que vivimos en el fin de los siglos podamos tener la esperanza certera que a pesar de cualquier adversidad, en Cristo Jesús somos más que vencedores. No importa cuál sea la situación que estemos enfrentando, no importa que nosotros estemos postrados en una cama, no importa que tengamos un dolor que no podamos soportar. Hace rato que estaba Kelly terminando la lección, me tuve que parar, salir a caminar porque mis piernas no las aguantaba, me vino un dolor, o sea, yo dije: voy a tener que predicar en una silla. Es más, cuando ella dijo: si no trae corbata no predica, dije: ya me salvé. Pero cuando dijo que la cultura no funcionaba tanto en ese aspecto, me salí a caminar, o sea, en serio, no aguantaba. Bendito sea Dios que a pesar de cualquier adversidad, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y en esta esperanza yo creo que podemos, no sé cuántos de ustedes se sepan el corito que dice: procura con diligencia. Procura con diligencia. O mejor no experimentamos. Bueno, ese corito, es ese versículo cantado. Y tengamos en cuenta esta: procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Qué cosa? Aprobado. ¿Como qué? Como un obrero que no tiene de qué avergonzar y que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Hay 3 cosas o 4 cosas que nos darán la victoria. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Y no estamos hablando de los 5 minutos tradicionales o el minuto que tradicionalmente usamos para estar con Dios. Es más, déjenme decirle, si hiciéramos un experimento esta mañana, a ver cómo es nuestra vida de oración, nuestra vida de oración estaría tasada de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Te agradezco por las bondades que has tenido conmigo en la noche. Te agradezco por el día de trabajo. Te pido que tu bendición se derrame sobre tus hijos que están enfermos, etcétera, etcétera. Y no me llevé más de 30 segundos en mi relación con Dios. Y eso es todo. Pero San Pablo dijo: orad sin cesar. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Dedíquense tiempo a esparcirse en el conocimiento bíblico. Id y haced discípulos. Y el punto fundamental es: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Hebreos hace una declaración y con eso termino. Dice: teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos. Cuando habla de esa grande nube de testigos, se está hablando de dos personalidades: los ángeles que están en el cielo viendo todo lo que hacemos, y la gente que ve nuestro progreso y crecimiento espiritual. O sea, no estamos ajenos a vivir una vida aislada, sino la gente que nos rodea tiene puestos sus ojos en nosotros para ver si es posible que lo que nosotros hacemos realmente es una verdadera forma correcta de vivir. Yo espero en el nombre del Señor que si no habíamos hecho la tarea,
que si habíamos dejado el estudio de la Biblia, que si habíamos dejado de orar, que si estábamos desanimados. Durante esta semana que inicia y en el proceso hacia la patria celestial, retomemos con fe la carrera que lleva a la patria celestial. Y San Pablo decía, no solamente la corona de la vida está guardada para mí, sino para todos los que aman su venida. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso sábado y que juntos podamos crecer para la gloria de Cristo. Amén.